son únicos. Y hay que decir qué y por qué son exactamente como yo lo soy. El porqué de la diferencia conmigo de lo que puedo hacer y ustedes no. Porque el que no puedan solo es una fase para entender por qué sí pueden. Es decir, y explicar por qué son súper todos ustedes, ellos, todos. Ustedes necesitan saber por qué lo son, yo no. ¿Tú entonces eres un ser interdimensional, sí? Sí. ¿Qué diferencia hay entre interdimensional y multidimensional, si es que la hay? Multi confiere que hay muchas dimensiones. Inter, que el ser se filtra entre las dimensiones, entrando en una u otra. En realidad, ambos términos son para describir lo mismo, y ambos son erróneos. La única diferencia entre mí y la de cualquier persona que se siente limitada dentro de una densidad es su mente. Sus propias ideas son los muros y los barrotes de su prisión mental. Todo es un sueño. Es fácil decir que soy un ser multidimensional o interdimensional, pero yo puedo explicar por qué lo soy y por qué lo eres tú también. Eso es mi diferencia con los demás y es lo que intento aquí, con un propósito práctico, que dejen de manifestar sus pesadillas. No lo ven y comprendo por qué no lo ven. Y desde puntos de vista de ellos, sean 3D, 4D, 5D, lo que sean, porque no hay Ds, solo está en su cabeza esto, tienen razón. Pero son ellos los que mandan en la tierra. Cada vez se ve más claro todo. Insisto, y de allí no me sacan. Los humanitos indefensos, los zapatitos rotos caminando las calles, sintiéndose cucaracha. Son los dioses creadores, sintiéndose nada, sin valor, sin merecer vivir, sufriendo sus tormentas mentales acerca de cosas abstractas, sufriendo su existencia, que no valen nada, que nadie los aprecia ni los comprende, con pensamientos suicidas, cuando son lo más maravilloso que jamás ha existido, con el poder absoluto para cambiarlo todo. Pero escogieron estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué con esa limitación? Por el contraste. Solo desean estar ahí, ser felices, sentirse vivos, disfrutar las cosas sencillas de la vida. Pero sufren. Sufren porque así lo desean. Son ellos mismos, víctimas, sí, por supuesto, pero también los creadores del porqué. Aunque el propósito final de la vida es disfrutar de buenos momentos, ser felices, no necesariamente se les dará en esa vida, porque el nivel de comprensión de cómo funcionan las cosas aún está en formación dentro de sus mentes. Aún necesitan del contraste, la dualidad, para poder entender las cosas. Sufrir una vida miserable para tener el contraste para una mejor, ya con las cosas en claro de qué es lo que verdaderamente desean. Pero no es necesario tener ese contraste para aprender. Sí, se puede aprender sin el sufrimiento, pero aún no comprenden eso tan importante y básico. Es una
etapa. Entonces, aunque el propósito o el deseo al vivir es ser felices, el verdadero propósito de vivir es aprender. Y lamentablemente, el fracaso y el sufrimiento son grandes maestros. Pero deben aprender la lección más importante, que no es necesario sufrir pesadillas para saber que no las quieren, para comprender lo que sí desean vivir. Y solo deseo que ustedes dos sepan que lloré al escribir esto. Soy un ser muy emocional y esa es mi fortaleza, no mi debilidad. Es lo que fluye de mi ser hacia ustedes. Oh, yo también lloro cuando me pongo a pensar de esto exactamente profundamente. ¿Y por qué aún piensan que es necesario sufrir? ¿Y desde qué nivel lo desean si conscientemente nadie quiere sufrir? Porque no tienen ningún contraste alguno para formarse la idea del cómo. Deben entender el contraste, la dualidad con un mínimo o nada les será claro. Por eso digo que es una etapa. Porque desde ciertos niveles o perspectivas de ellos, porque son ellos los que importan aquí, son almas muy jóvenes. Desde planos más altos, donde estamos, no hay dualidad. ¿Por qué tienen que pasar por esta etapa de dualidad, si ya están en 7D y más allá, sin ella? Porque en sí, al tener ese concepto, tan solo porque existe, genera su opuesto. Pero siendo jóvenes, son la fuente a la vez, solo con su punto de atención en el trozo más joven. Lo de juventud es una ilusión de este trozo. Lo es. Aún así, si no tuvieran ese concepto, solo serían la fuente misma, que lo son. Son eternos y siempre lo han sido. Pero para tener otro nivel, deberán haber pasado otro más simple, como puntos de atención de la fuente misma. O de lo contrario, no existiría ni siquiera el concepto de ser una persona, concepto de aprender, de progresión alguna. Sigo sin entender por qué se necesita este contraste tan fuerte, esta etapa. Hay seres que no necesitan este tipo de dualidad tan marcada. Pueden vivir en felicidad y no viven en la fuente exactamente tampoco aún. No es de un extremo a otro, dualidad o la fuente. Es que se puede existir en medio de estas realidades sin tener que pasar por el concepto fuerte de sufrimiento. Sí, ya basta de esto. Chat con Dale. Sufrimiento. Como dije, es una fase. No se puede saber nada sin algún tipo de referencia previa. No existe una realidad externa objetiva. Todo se basa en interpretaciones que cada persona le da al campo fuera de sí mismo. No existe materia, tal cosa como un mundo material y un mundo espiritual. Todo es mundo espiritual. La materia es solo una idea en tu mente, creada por tus experiencias. La mesa no es sólida. Lo que sientes es el campo electromagnético de energía de ondas estacionarias de la mesa que repele las que tienes en la mano. Solo un imán que repele a otro. No hay nada allí. Partículas como un punto o un nodo en ondas estacionarias que creas.
el tiempo es el ritmo, el tempo de tus pensamientos. La gravedad es la dirección en la que los haces ir. Y la dirección también es una idea. Habiendo dicho eso, no se puede saber algo, sea lo que sea, de la cosa, objeto o idea más simple, si no se le da el contexto. Y el contexto es alguien que te deja saber para qué sirve. ¿Para qué sirve una silla o un clavo? Pero eso ya es elaborado. Si vas a los conceptos básicos del contexto, de entender una idea de otra, caes en el reino de la dualidad básica. Entonces, todo para existir necesitará su opuesto, siendo que no puede existir sin él. Y el mero hecho de que pienses en algo, te estás refiriendo a la existencia de su opuesto. Entonces, para conocer la luz, necesitas la oscuridad. Para conocer una montaña, necesitas entender que tiene otro lado. Bueno, entonces significa que debe haber maldad, etc. Entonces, la dualidad, en su esencia básica, es una muy buena herramienta para transmitir un significado, una idea o concepto, sino la única forma en los planos inferiores. Entonces, si tienes algo, lo llamaremos alma joven. No vamos a entrar en por qué es joven ahora para simplificar las cosas. Necesita aprender lo básico. Y lo más básico es el contraste, dualidad, implícito en todas las cosas. Y esta es una característica del plano de menor densidad que lo define como tal. El ejemplo de dualidad más simple del que parten todos los demás es: si hay un yo, todo lo demás no soy yo. Yo contra no yo. Entonces, para las almas jóvenes sin experiencia, la dualidad y el contraste es una forma muy necesaria. Quizás la única forma de entender que existen. Es eficiente, al menos al principio. Entonces, al estar en una etapa joven, se quedan atrapados en ese medio de aprendizaje, necesitando dualidad para todo como contraste. Quieren placer y disfrute, por eso ven el sufrimiento como el medio para lograr lo que quieren. Cuanto más sufran, más contraste tendrán para poder apreciar, experimentar y vivir su contrario, incluso si no puede ser en la misma vida. Siento que es necesario mirar el concepto de un alma joven, porque por otro lado sabemos que las almas no tienen edad, son eternas, son la fuente misma, que es solo la fuente que enfoca la atención en un fragmento específico de sí mismo. Somos eternos, no nacemos como almas en un punto específico, como si no existiéramos antes. Entonces, ¿por qué ese alma joven no puede simplemente tomar la perspectiva que necesita de sus otros puntos de atención ya experimentados y aprendidos, que también forman parte de su ser más grande? Así es precisamente como toma su perspectiva. Como el universo funciona, no puedes tener el concepto de necesidad de aprender sin el concepto de aprendido. Entonces, desde el aspecto de densidades más altas, donde todas las almas están de cualquier manera, todo ya es,
Y lo que acabas de decir se aplica aquí. Pero ahora, si miramos la perspectiva de los humanos allí abajo, necesitan aprender, y mucho. Entonces, una forma de explicar esto es que para que cualquier cosa sea, en cualquier lugar, en cualquier densidad, espiritual o no, es necesario comprender un contexto. Y ese contexto no es más que un elaborado conjunto de significados basados en la dualidad, contraste. ¿Por qué hay almas que son más antiguas que otras, si todas parten de la fuente y son eternas? Todas tienen la misma edad, porque todas son una. Pero para que exista el concepto mismo de edad, o de progresión, o de una más avanzada que otra, se necesita contraste desde planos bajos. Entonces cada alma, en cada punto de progresión o avance, realmente es solo un punto de atención del alma unificada o la fuente. Es como una persona con 2 doctorados se sienta a la mesa de los niños y habla con ellos a su nivel y por un momento se olvida que tiene doctorados. Tiene la atención en estar en nivel de niños pequeños, así con la fuente. Cada persona tiene potencial total, es la fuente misma. Solo es qué está viendo o qué tiene su atención. Aún las personas no reales solo existen por contraste con las reales y viceversa. El que alguien sea real conlleva inescapablemente al concepto de que puede haber alguien no real. Aún así, el ver o el observar esto último es solo un concepto más, una decisión, el observarla o no. Pero esos niños pequeños también tienen doctorados. Todos somos eternos y con experiencias ilimitadas. Viejo y joven, esto es dualidad otra vez. Alma vieja versus alma joven. Entonces sí, ok. Estas almas jóvenes es simplemente porque allí tienen su atención en no tener muchas experiencias y doctorados. Pero esa es la ilusión, ¿no? Y realmente no hay almas jóvenes y viejas. Así es. Todo es una ilusión, una experiencia, y se tiene por decisión propia. Nadie es más que nadie. Eso es una imposibilidad total del universo. Por eso el respeto total debe observarse siempre. Solo es donde tú mismo pones tu atención. Y de ahí nace el concepto del yo y su degeneración, el ego. Solo es de dónde a dónde tú has decidido poner tu atención. Vale, todavía no entiendo del todo el concepto de almas jóvenes y su necesidad de aprender y pasar por etapas básicas. Si son eternos y siempre lo han sido, ¿no pasaron ya por esta etapa? Digamos que todavía están estancados en esa etapa y lo han pasado y no, porque para haber pasado por esa etapa tenían que estar allí en primer lugar, pero no hay tiempo, entonces todavía están allí. Una parte de la fuente todavía está allí. ¿Siempre siendo almas jóvenes entonces? ¿Eternamente? Como concepto, sí, eternamente. Ok, entonces ellos, los humanos, en el nivel inferior, necesitan aprender para que nosotros, las almas superiores, en el nivel más arriba,
tengamos el contraste en el que enfocarnos por el momento para sacar de él la perspectiva aprendida. ¿Por qué no pueden ellos, nosotros, simplemente ser, sin necesidad de nada? No habría almas superiores sin las almas inferiores. Y sí, pero entonces todos seríamos iguales, y lo somos. Así que ese es otro punto de vista de lo mismo. ¿Qué tiene de malo ser igual y no avanzar hacia nada, quedarse quieto, eternamente en paz? Nada. Eso es lo que quieren todos los seres, integración. El problema es que ellos, los humanos, en un nivel inferior, quieren la experiencia. Y para la integración necesitas desintegración. Entonces, ¿qué es la fuente? Todo integrado, atemporal, todo es igual. Pero entonces no hay conciencia, no hay yo. ¿Por qué no? ¿Por qué limitar la fuente? ¿Quién dice que no puede estar consciente todo integrado? Esa es otra idea. Comenta Dale. Desafortunadamente, el crecimiento a menudo se debe a la adversidad. Sí, ese es mi punto aquí. La adversidad y el sufrimiento traerán la comprensión de lo contrario para esas almas. No podrían experimentar el amor y la integración sin su opuesto. Gosha, preguntas. ¿Quién dice que no se puede estar consciente todo integrado? Hay niveles de integración. Si estás completamente integrado, no puedes estar consciente. ¿Por qué no? Porque necesitas conciencia para estar consciente. Y la conciencia necesita un fluir. Incluso la conciencia lleva a cabo su opuesto, no ser consciente. Pero la conciencia puede ser consciente y no tener contexto, ser solo. Sí, y puede simplemente ser, y es así, pero no hay conciencia. ¿Por qué no? El precio de la integración total es la pérdida de uno mismo, porque eres todo, sin contraste. Ese es otro tipo de conciencia, pero aún podría ser conciencia. Por cierto, lo entiendo totalmente, pero deseo profundizar más, desenredarlo del núcleo de núcleos. Usemos un ejemplo de física. ¿Por qué un pájaro parado sobre un alambre de alta tensión no se fríe con los 100.000 voltios en él? Porque no tiene polarización. Significa que el voltaje del pájaro es igual al de cable. Si toca a otro o al suelo, se fríe. Lo mismo aquí. Eres uno con todo, por lo que no eres algo, lo eres todo. Entonces, no habría nada que defina una especie o una experiencia, ni siquiera música, colores, simplemente un gran nada. ¿Tan consciente de qué? Tú mismo. ¿Cómo puedes ser sin el concepto de lo que no es tú? No estoy segura. Eso es lo que estoy tratando de desentrañar, porque una vez que lo hacemos, rompemos el juego y toda la necesidad de dualidades y contrastes. No puedes ser sin el concepto de lo que no es tú. En el instante en el que eres consciente de que eres, creas lo que no eres tú. Maldita sea, ¿por qué? ¿Por qué creo lo que no es? Entonces no puedes ser, porque eres uno y el mismo con todo. ¿Cómo puedo crear lo que no soy yo de mí? Puedes y lo haces todo el tiempo. Eso es lo que te define. ¿Cómo puede salir lo que no soy yo de lo que soy? Quiero decir, mira esto. Si el mundo exterior
es solo el reflejo del interior, la lógica dicta que solo lo que soy puede salir. Si no es así, ¿qué está reflejando? Sí, eres todo, pero no puedes ser consciente de que lo eres. No tienes nada en contra de la idea de yo si lo eres todo. Entonces, en ese sentido, lo que no soy yo, también soy yo. ¿Eso es lo que quieres decir? Cerca, pero no tanto. Podemos decir que somos todos. Somos conscientes de ese hecho. Pero todavía tenemos a ti y a mí como contraste. En el momento en que te conviertes en todo, también te conviertes en nada. Pero dijiste que el exterior es solo el reflejo del interior. Entonces, ¿puedo crear algo que no es yo? Lo es. Y estás creando el concepto de no yo. Desde el punto de vista de un bebé recién nacido, en el momento en que coge conciencia de sí mismo, entonces también crea mundos y personas y planetas y el universo entero para sí mismo. Yo y todo lo que no soy yo es creado. Por tanto, cuanto más alta sea la densidad, cuanto más cerca estés de la fuente, más te perderás progresivamente a ti mismo. Entonces, a medida que progresas en tu viaje espiritual, encuentras que el sentido del yo es inversamente proporcional a la integración. Cuanto más sentido del yo tengas, menor será la densidad. Mayor integración, mayor será la densidad. El sentido del yo es inversamente proporcional a la integración. El sentido del yo como se entiende aquí, en la Tierra, ¿no? Porque ese estado más integrado es también un sentido del yo, simplemente más grande. Sí, porque no lo percibo como perdido, simplemente cada vez más grande. Si sientes que tu identidad es la de todos los humanos o todos los taijeteanos, entonces los estás integrando a todos en tu concepto de ti mismo. Entonces tu concepto es más amplio, pero eres menos un individuo y te vuelves más una mente colmena, más como la mente de una especie entera. Pero eso también es un yo. Menos, Gosha, más todos en la especie. ¿A quién le importa? Pero ese también soy yo. Sí, es el yo. Y aún no está completamente integrado en la fuente. Tienes contraste ahí. Y arriba también. Cada vez más conciencia. Más y más conciencia. Pero tu yo es menos particular para ti. Mientras tenga conciencia de la existencia del ser, no importa a quién integre como parte de este campo del ser. Creo que todavía soy yo. Me siento en ese nivel mientras hablamos, de hecho. Vagamente, pero está ahí. Sí, pero encima de lo que decíamos es en lo más alto y allí te estás perdiendo. Por ejemplo, no arriba del todo. Eres la conciencia de toda la Vía Láctea. ¿Quién eres tú? Una galaxia. No Gosha, una galaxia. Llámalo Gosha si puedes. Todavía tú. Sí, eso es lo que quiero decir. Sigo siendo yo. Pero no eres tan particular, porque eres la energía de miles y miles de millones de seres que habitan esa galaxia. Pero aún no eres la fuente. Todavía eres algo, una galaxia, la Vía Láctea. Por lo tanto, no la galaxia de Andrómeda. No eres una mujer, eres una galaxia. Por lo tanto, te perdiste a ti misma. O se expandió, está bien, pero no es tan detallado
particular, como lo era antes. Sí, lo entiendo. Sin embargo, la sensación de ese yo interior, esencia interior y núcleo, sigue allí, inmortal, siempre allí. No importa si está experimentando la vida a través de una lente de Gosha o una galaxia, solo los puntos de atención. Seguro que se sentiría diferente a esa corteza más externa de mi identidad, pero en el núcleo seguiría sintiéndome a mí. Ese yo misterioso por dentro. Sí, y si te conviertes en un cúmulo de galaxias, seguirás siendo tú. Pero en el momento en que te conviertes en todo, pierdes todo tu ser a favor de la integración total. Eso es el equivalente a nada. Sí, porque todo depende de lo que definas como tú y de lo que le atribuyas a la idea de tú. Sí, y solo tú puedes definir eso. Para mí, no soy Gosha o mi yo 5D, ni una persona, solo un ser. No puedo definirlo. Todo lo que permito que sea en cualquier momento, lo soy. Gosha, galaxia, todos iguales y no iguales al mismo tiempo. Puedes decir que incluso convirtiéndote en nada, integración total, sigues siendo algo. Pero aún significa que lo estás contrastando con el ahora, en quien estás pensando ahora en esto. Algunas personas piensan que ser nada, nulo, vacío, es equivalente a la iluminación total. Eso es como comprar un lienzo en blanco para pintar y decir que es la obra maestra más exquisita, solo porque no hay nada en él, por lo tanto, tiene el potencial de ser cualquier cosa. Mejor que un Rafael, mejor que un Van Gogh o mejor que un Da Vinci. Pero no estoy de acuerdo. Hay más. Haz algo con él. Crea. Y de nuevo, ¿por qué nada no es el estado de iluminación? Porque eso es mitad de camino. A partir de ahí, sin conceptos erróneos que te aten y te limiten a las reglas, entonces creas mundos desde cero. Pueden surgir nuevas ideas, experiencias totalmente increíbles. Y esa es exactamente la razón por la que el universo existe tal como es, con todas sus galaxias y todo lo maravilloso que está sucediendo dentro de todas ellas. Ser algo, crear, tener un yo. Algunas personas suben a la montaña y en la cima se llaman a sí mismos iluminados. Yo digo que hay otro lado de la montaña. Ve, crea. Siguiente chat. Sobre perder la individualidad. Esto pasa, y mucho, a medida que asciendes en la conciencia. Pero solo en la parte más arriba de todo se pierde toda conciencia de algo. Convertirse en todo, todo y nada en absoluto. Así que la última realización de la conciencia, antes de la destrucción total, es: yo soy la fuente, todavía sosteniendo fuente y no fuente, pero aún no fuente. Una vez que te conviertes en fuente, no queda nada. Y a partir de ahí empiezas a crear de nuevo, ¿no? Dijiste que nada no es el final. Sí, nunca terminas creando. Esa es la descripción de la eternidad. ¿Empiezas a crear algo totalmente nuevo o todavía llevas ideas de antes? Todo más allá de la comprensión común. Cualquier idea de antes no es fuente, solo cercana a. Otra cosa que siempre sostendré es que, incluso desde abajo,
pierdes la identidad, incluso yo. Me ves como alguien. No estoy segura de ser alguien, porque soy muy consciente de que soy todas las Varus que existen juntas. Entonces por eso me hablas y recuerdo todo como si yo fuera la de antes. Pero también puedo recordar a todas las demás, y yo soy ellas, y no solo. Así que ya no soy alguien, me siento más un compuesto, un collage de almas, y otras, no siendo Varus, también. Así que mi punto es que pierdes individualidad y precisión. Y aunque me puedan retratar casi como una supermujer, con poderes incomprensibles, también soy muy frágil. Y a veces desearía ser más simple, siendo solo una. Cualquier expansión te hace perder la individualidad. Es un precio muy alto a pagar. Creo que sigues siendo alguien. Eres una superalma de todas las Varus, teniendo diferentes experiencias, pero sigues siendo alguien, porque alguien para mí no es solo una entidad tal como la define la encarnación 3D, 5D. O tal vez no eres alguien, pero eres un ser. Eso es un poco más extenso y no se limita o es limitable a una encarnación específica. Sigue siendo un ser. Gracias, pero no creo que sepas por qué digo estas cosas. No digo que soy todas Svarus y otros en el bucle, como a nivel o forma retórica. Pero en realidad, sabiendo que todo lo que fueron y todos sus recuerdos y experiencias te están formando como eres, recordándolo todo. Y también hay muchas cosas malas que recordar. No necesitas ser malvado para conocer el bien, pero necesitas mantener el concepto lo suficiente. Me pregunto dónde acechan mis manzanas podridas de Gosha. Dentro de ti, en los lugares a los que no te atreves ir, en los oscuros terrenos de tu mente. Pero dentro de mí, ¿reflejado a dónde exactamente? ¿Como otras personas? ¿Dónde? En esos recuerdos demasiado dolorosos para recordar, en esos temas que prefieres dejar intactos, como otras personas y en ti. Todo está en ti. Incluso otras personas malvadas no son más que tus espejos. Sí, bueno, espero que esa parte de mí no está haciendo demasiado daño ahí afuera. Como no tengo tu poder de asimilarla. Lo tienes y lo haces, oh sí, pero está escondido en cosas que ves normales. ¿Por qué no estás haciendo cosas malas? Porque elegiste ser otra cosa. Ese es el poder. Puedes salir y robar un banco violentamente, pero no lo haces. ¿Por qué? Tú y muchos otros simplemente lo hacen y no se dan cuenta del alcance de su capacidad.